Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar allí una vez más en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman, una propuesta de la voz del interior, pero que además se comparte vía streaming a través de la plataforma de los Andes, desde Mendoza, y de Vía País, desde Buenos Aires. Voces que Suman es un espacio en el que buscamos reflexionar, repensar sobre los cambios y el impacto de las transformaciones que atraviesan a nuestras comunidades. Y hoy es el turno de repensar la diversidad, ¿sí? Bajo la premisa de que la diversidad es una aliada clave para la transformación de las empresas y de las organizaciones. Y cuando uno piensa en esto, ¿no? Piensa en la gestión de la diversidad y de la inclusión, imagina que el proceso no es simple, ¿sí? Porque implica un cambio. Hay un argentino que está radicado en Londres que asesora a empresas de primer nivel, se llama Javier Bajer, y él se autodefine como un arquitecto cultural y suele decir que todo cambio, además de tiempo, lleva sobre todo coraje. Así que nos vamos a preguntar cómo estamos de coraje, ¿no? O cómo estamos de valentía para encarar la diversidad, la gestión de la diversidad y de la inclusión en las empresas y en las organizaciones. Mi nombre es Daniel Alonso y tengo el placer de moderar a un panel de especialistas y de ejecutivos que nos van a compartir sus visiones, sus experiencias y sus aprendizajes. Pero antes de arrancar, déjame que te presente a las personas que hoy nos van a ayudar a repensar la diversidad. Georgina Stico es ingeniera informática por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia. Es especialista en la transversalización del enfoque de género en las organizaciones. Hace 12 años cofundó Grow, Género y Trabajo, y la dirige desde entonces. Ha coordinado numerosos proyectos de implementación, formación e investigación, entre ellos para Aldeas Infantiles Latinoamérica, y en la red de delegadas de los países del G20 en el marco del W20. Emilia Ganem es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral y trabaja hace 10 años junto a emprendedores sociales, medios de comunicación y empresas para promover entornos donde cada persona conecte con su autenticidad y con su capacidad de generar impacto positivo. Se especializó en innovación social con Amani Institute y en gestión de la diversidad en la Universidad de Itela. Emilia es Social Innovation Strategist y referente de diversidad, equidad e inclusión en Naranja X. Celeste Torresi es licenciada en Comunicación Institucional por la Universidad Blas Pascal, diplomada en Coaching Ontológico y certificada en Organizaciones Exponenciales. Es experta en el desarrollo de estrategias para gestionar la diversidad y fomentar una cultura de inclusión, y ha liderado proyectos relacionados con la transformación cultural. En la actualidad, es directora de Cultura de Santex, una compañía global de soluciones tecnológicas. Juan Manuel Martínez es licenciado en Administración de Empresas. Participa en diversas asociaciones como la Unión Industrial Argentina y la Organización Internacional del Trabajo, además de programas de la OCDE para la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundó el Departamento de Inclusión, Género y Minorías de la Unión Industrial de Córdoba y el Departamento de Jóvenes Industriales de la misma entidad. Bueno, quiero primero arrancar saludando a las personas que nos acompañan a la distancia, de manera remota. Ustedes saben que desde que arrancó el ciclo Voces que Suman, siempre hemos tenido una experiencia híbrida, es decir, personas que están conectadas vía remota y otras que están aquí acompañándonos en el estudio. Pero empiezo por quienes están de manera remota. Georgina Stico, que es la cofundadora y directora de Grow, una consultora que asesora a empresas. Georgina, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar acá con ustedes esta mañana. Buenísimo, te recibimos bien. Emilia Ganem, que está trabajando en Naranja X como estratega en innovación social y como referente en temas de inclusión y de diversidad dentro de esa empresa. Emilia, gracias también por acompañarnos hoy. Hola Daniel, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Buenísimo. Y aquí en estudio estamos junto con Celeste Torresi, de Santex, directora de Cultura de Santex. Ya te voy a preguntar bien de qué se trata ese cargo. Gracias, Celeste, por estar hoy. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, buenísimo. Y Juan Manuel Martínez, de la Unión Industrial de Córdoba, que tiene un departamento, y también vamos a hablar de eso, de género, de inclusión, de diversidad, de minorías, y que participaste para darle impulso a ese departamento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, la diversidad es el tema, pero como todo concepto que ha ganado, si se quiere, espacio en las agendas de la sociedad, pero también en las agendas de las empresas y las organizaciones, lo primero que nos queremos preguntar, y en esto vamos al kilómetro cero, es ¿qué entendemos por diversidad? Quiero ir primero con Emilia, de Naranja X, para preguntarte, Emilia, ¿qué es lo que entiende Naranja X por diversidad? Bien, bueno, diversidad entendemos que está en todo grupo humano, ¿no? Somos diversos, diversas, y lo que nos hace singulares nos hace únicas, ¿no? Como personas. Entonces, partiendo desde el lado de que está presente en todos los espacios, la empresa es uno de esos espacios donde se ponen en juego como las distintas miradas o características de las personas, y a la vez también hay grupos más diversos que otros, ¿no? Como qué espacio o qué voz le estamos dando a ciertas características o dimensiones de la diversidad que por ahí históricamente no han sido tan parte de estos espacios laborales, ¿no? Por eso también se habla de equidad y de inclusión, no solo de diversidad. Así que partiendo de ahí vamos desde cosas diferentes que nos hacen diferentes, como la personalidad, hasta niveles de experiencia diferentes, edades, géneros, ubicaciones y muchas otras dimensiones que se ponen en juego cuando hablamos de diversidad. Buenísimo. Lo mismo para vos, Cele, y le agrego un plus. ¿Cómo fue que se fue construyendo también ese concepto de diversidad dentro de Santex? Bueno, suscribo lo que dice Emilia. Para nosotros la diversidad es un mindset, es una manera de abordar los temas, desde la organización de un evento hasta una conversación uno a uno que tenemos con un colaborador. Nosotros en Santex trabajamos con dos ejes principales. Uno es el foco en las personas o en la esencia humana, es decir, todos somos iguales, entonces trabajamos fuerte para llevar ese concepto a la práctica, y al mismo tiempo trabajamos cada vez más para seguir mejorando la escucha activa, la empatía, para habilitar el mundo que hay en cada persona, ¿no? Y en nuestro caso, mundos que encima están mediados por la computadora. Nosotros tenemos mucha distribución geográfica, tenemos colaboradores trabajando en 16 países, en casi 100 ciudades, ciudades chiquititas, ciudades grandes. Tenemos clientes trabajando en 5 países y muchos de ellos trabajando en distintos estados de Estados Unidos, o sea, que son de también grandes dimensiones, mucha diferencia cultural. Así que buscamos también traer esas diferencias a la vida práctica. En un sentido ideal, nosotros aspiramos a que cada colaborador pueda desplegar todas sus dimensiones en el espacio de Santex, para así, entendemos que así va a realmente desplegar su potencial, obviamente seguir eligiéndonos como empleadores o como aliados, y ahí es donde vamos. Esa es un poco la visión de Santex sobre la diversidad. Está claro. Déjame ir con Juan Manuel, sí. Porque él tiene una mirada desde una organización que aglutina empresas. Es como la diversidad en las diversidades también de las propias empresas. ¿Cómo es que miran el tema, Juan Manuel? Bueno, como decís, la Unión Industrial de Córdoba, como entidad gremial de segundo grado, agrupa a toda la industria cordobesa, pero hay tanta heterogeneidad que somos diversos por naturaleza. Tenemos de industrias tradicionales como la metalmecánica, la del plástico, la minera, y también la industria audiovisual o de software. Entonces, la realidad es que es difícil hablar de una sola forma de encarar los procesos, porque tenemos una heterogeneidad tal que hay empresas que son nativas, heterogéneas, diversas, que tienen en su ADN esto de abrazar la diversidad, como son, por ejemplo, las audiovisuales, y empresas de corte mucho más tradicional, que esto sí es más disruptivo. Creo que en realidad lo que estamos viviendo es un cambio en la sensibilidad de la sociedad. La sociedad buscaba la homogeneidad como una norma. Yo siempre traigo un ejemplo, que es que mi abuelo nació zurdo y lo adiestraron para que sea derecho. ¿Bien? Se buscaba homogeneidad en todos los ámbitos y la empresa era uno de ellos. La sociedad ha ido modificando ese
esa sensibilidad y hoy la heterogeneidad está bien vista como una fuente de valor. Las empresas tienen que empezar, algunas de nuevo con distintos grados de avance lo están teniendo, a también saber capitalizar esa diversidad y esa heterogeneidad. Pero acá hay algo importante, cuando hablamos de diversidad me gusta poner el foco más que en diversidad en inclusión. Porque la diversidad es un hecho objetivo, como dijo Emilia, un hecho objetivo de la naturaleza y sobre todo de los grupos sociales. Somos diversos, somos 7.000 millones de diversidades en realidad. Lo importante es qué hacemos con esa diversidad. Y creo que el desafío para las empresas hoy es gestionarla y ponerla en valor. Y ahí aparece el concepto de inclusión como una forma de darles cabida, pero no solamente darles cabida para amontonar esas diversidades dentro de la empresa, sino saber aprovechar y sacar lo mejor de toda esa heterogeneidad, no solamente heterogeneidad de formas de vida, de personas, etcétera, sino de forma de pensar también, ¿no? De pensamiento, que creo que es tal vez el camino que más nos queda por recorrer. Hoy en el eje de la discusión en Occidente está siendo el tema de la cultura de la cancelación, etcétera, que básicamente es una pérdida de diversidad de pensamiento. Así que hemos avanzado en diversidades de mucho tipo, en abrazar mucho tipo de diversidades, y a veces nos hemos vuelto más aislados en otros sentidos, ¿no? O sea que es un tema candente. Georgina, quiero ir con vos para preguntarte desde tu mirada y sobre todo desde el ejercicio profesional que ustedes realizan con la consultora, ¿cómo es que han advertido que las empresas y las organizaciones han aprendido con H intermedia este concepto de diversidad y cómo es que lo están desarrollando? Quería hacer creo que una aclaración, escuchándolas tanto a Emilia, a Celeste y a Juan Manuel recién. Viste que creo que todos coincidimos en que la diversidad no es singular, ¿no? Es una palabra que debería estar en plural. Tendríamos que hablar de las diversidades. Eso me parece como re interesante, primero y principal. Y después introducir otro concepto que también está, es decir, todos lo estuvieron trabajando y lo abordaron, y creo que con esto vamos a estar de acuerdo, en que a cada uno de nosotros como personas nos atraviesan distintas categorías sociales que hacen que seamos esa diversidad. Quiero decir, no somos solamente nuestro género, no somos solamente nuestra orientación sexoafectiva, no solamente somos la edad que portamos, ¿no? Somos un montón de características que hacen justamente que esa trayectoria, ese valor que tenemos para aprender sea distinto. Y en esto también coincido con lo que decía Juan Manuel, y que, bueno, también está en el discurso tanto de Celeste como de Emilia, ¿no? De que la diversidad existe, pero hay que llevarla a la organización, hay que hacer un esfuerzo consciente de traerla dentro de nuestras instituciones, y de eso se trata la inclusión, ¿no? De cómo abrimos las puertas, nos cambiamos, modificamos para traerla acá. Vos me preguntabas cómo aprenden con H, ¿no? Las organizaciones, y en este sentido es interesante porque cada organización tiene su propio camino, ¿no? Tomo esto que decía Juan Manuel recién, no es lo mismo una organización donde se ha planteado estos temas con anterioridad. Ninguna organización es nativa, es decir, ninguna organización surge con este tema de por sí, sino que va aprendiendo con el transcurso, pero no es lo mismo, por ejemplo, la industria audiovisual en nuestro país, que ya hace por lo menos 7 años que tiene un movimiento súper organizado donde se vienen trabajando estos temas, a industrias donde todavía el tema recién está empezando. Estamos recién haciéndonos las primeras preguntas. Entonces, sí es interesante de que cada organización se vaya llega a su propio ritmo. Sí, lo que nosotros notamos desde Grow hace 12 años que estamos en este trabajo es que cada vez hay más interés, ¿no? Y tenemos ciertas fechas. El 8 de marzo es como la fecha termómetro para nosotros. ¿Qué quiero decir? Sí, claro. Cada vez hay más instituciones que se plantean por primera vez una pregunta, y en general esa pregunta suele estar la mayoría de las veces o por un tema de género o por un tema de discapacidades. Son como los temas que más mueven. Bien, déjame hacer una pausa, porque fuiste introduciendo varios conceptos que me interesa pelotearlo aquí en el panel. Celeste, recién Georgina decía, no es que se nazca como una organización o como una empresa diverso, sino que uno se va haciendo en el camino. Bueno, contame cuáles fueron los disparadores o los incentivos que dentro de Santex hicieron que ustedes empiecen a abrirse a la diversidad, y si es que eligieron algún área en particular para arrancar, para probar. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, con una mirada retrospectiva, yo considero que Santex inició en el proceso de la diversidad sin saberlo, sin hacerlo consciente. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un proceso de cambio cultural en la empresa, pensando en los atributos institucionales, identitarios o básicos, como son la misión y la visión, nosotros empezamos un proceso de cambio cultural en 2014. Ese proceso consistió en redefinir
transformar en realidad la misión y visión que teníamos por entonces en un propósito organizacional. Iniciamos este proceso y en el marco de eso empezamos a trabajar el concepto de holocracia, que busca, holocracia es una forma de gobierno corporativo que busca el talento en las personas. Entonces trabajamos muy fuerte en tener conversaciones más potentes y demás, en entender las diferencias que había entre las personas o las singularidades, y yo creo que hoy, 2023, ese fue el punto de partida para abordar la diversidad. Nos empezó a acercar mucho más a las personas en un sentido mucho más integral, y yo creo que eso fue la base. A partir de eso, o en realidad siguiendo ese proceso, ya formalmente pensando en diversidad, es en 2018 que nosotros empezamos a diseñar o en realidad formalizamos nuestra política de género. Nosotros empezamos trabajando con mujeres, distintas acciones vinculadas a mujeres. Que suele ser, bueno, recién Georgina decía, como una puerta de entrada bastante general para muchos. Exacto. Empezar primero por el género. Exacto, nosotros empezamos por ahí, tal cual como decía ella, empezamos trabajando en igualar salarios entre hombres y mujeres, en tener mujeres en posiciones de dirección. De hecho, ahí abrimos nuestro nido, nuestra sala nido. Lo que hicimos fue generar un espacio en la oficina con 2 senios en el horario laboral para que las mamás que tenían sus bebés pudieran llevarlos a la empresa como una forma de hacer el regreso al trabajo más fácil. Las mamás son mamás que trabajaban con nosotros y también mamás que son parejas de colaboradores que trabajaban con nosotros. Nosotros entendemos que en los 2 sentidos estábamos contribuyendo a la reinserción laboral posparto, digamos, de la mamá. Esas fueron como las primeras acciones que nosotros trajimos a la práctica cotidiana y que nos trajeron un montón de frutos, porque lo que nos pasó fue que además de cambiarle la vida a Gabriela, que fue la primera mamá que llevó su bebé, empezamos a ver todo lo que se generaba en la oficina. Preguntas como, che, ¿y cómo ibas a hacer para darle la teta sino a tu bebé? Y se empezó a generar toda una cuestión que tiene que ver con la educación y la sensibilización sobre, por ejemplo, esa problemática de las mujeres, que nos pareció muy, muy potente, tanto como la transformación individual digamos, a las personas que podían hacer uso del nido. A partir de eso, perdón, y con esto sigo, nosotros seguimos el camino de diversidad, y un último punto que traigo es, nosotros el año pasado lanzamos nuestra primera encuesta de diversidad e inclusión en la compañía. Sí. Y a través de esa encuesta nosotros le preguntamos a nuestros colaboradores con qué grupos subrepresentados les gustaría trabajar, qué intereses tenían para que nosotros continuáramos, y bueno, eso también nos fue dando ya nos vamos a meter, letra para eso. Bien. Pero bueno, así empezamos. Está bueno, perdón. Y ya nos vamos a meter más de lleno en esa encuesta, sí. Porque es una parte profunda de las acciones que se realizan, pero quiero ir con Emilia. Recién Emilia Celeste decía que buena parte de cómo abrazar el concepto de diversidad vino a través de un cambio, digamos, cultural que la organización se había desafiado a sí misma. ¿Cómo fue la experiencia de Naranja, ¿no? Porque uno ve muchas veces que a veces este tipo de cosas surgen como reflejo de cosas que pasan en el entorno, en la sociedad, surgen también como burbujeos dentro de la propia organización, en los equipos de trabajo. ¿Cómo fue la experiencia de Naranja? Está buenísimo. Sí, también hace varios años, desde 2012, por ejemplo, empezaron a surgir iniciativas muy concretas como un programa de inclusión de personas con discapacidad, y ya desde ese momento hasta el día de hoy se llevan contratadas más de 40 personas a través de este programa. Surgieron distintas iniciativas así por ahí puntuales por intereses de un grupo o de otro de la organización, y sí pasó que en 2020 por primera vez se hizo como esta estrategia más integral de diversidad, donde dijimos, che, preguntémosle a las personas cómo se sienten siendo ellas mismas y cómo eso se interrelaciona también respecto a ciertos grupos o características con las que se vinculan, ¿no? Ahí hicimos por primera vez el diagnóstico 10 diversidades junto a Bridge the Gap, y hacíamos 50 preguntas más o menos a todas las personas donde pudieran hablar de cómo se llevan conciliando su vida personal con la laboral, si en el trabajo pueden expresarse, si creen que hay ciertas características como, por ejemplo, el aspecto físico que son más valoradas o no. Un montón de preguntas que por ahí hasta ese momento era
por ahí incómodo hacerlas, pero nos dimos cuenta que la gente era un interés muy grande porque tuvimos muchísimas respuestas, muchísimo interés, y a partir de ahí también surgió como el primer estatus más integral, ¿no? De dónde estábamos para poder laburar ya con una gestión integral y estratégica de diversidad, ¿no? A partir de 2020 lo empezamos a laburar de esa forma. Y sí pasó que, bueno, también la organización va cambiando, ¿no? Ahí tuvimos un estatus, pero al año siguiente la empresa cambió totalmente, pasamos de ser naranja a naranja X, la empresa, los productos, negocio más tecnológicos, los equipos por ahí anclados en todo el país. Entonces, bueno, empezaban a aparecer otras cosas y en 2022 lo volvimos a hacer este diagnóstico para volver a tomar el pulso de la organización, ¿no? Así que a partir de ahí creo que fueron los mayores inputs que nos permitieron hoy laburar de manera integral como organización, ponernos objetivos y armar equipos, ¿no? De toda la empresa, interdisciplinarios, para poder hacer frente a este tema que claramente no lo va a resolver un solo equipo. No, seguro. Está perfecto. Déjame ir con Georgina para preguntarle cómo es que observan a las empresas en este tipo de prácticas que estaban comentando Celeste y Emilia, de preguntarle a sus equipos cómo es que sienten, cuán auténticos se sienten dentro de la organización. ¿Hay un buen feedback en las empresas para trabajar con sus colaboradores en este sentido? ¿Hay mucha resistencia? ¿Qué es lo que están observando, Georgina, en el trabajo que hacen con empresas y organizaciones? Mira, creo que todo lo que tenga que ver con hacerse un diagnóstico propio, mirarse internamente, cuesta mucho, tiene mucha resistencia. Y ahí después cada uno puede contar esto como lo ve, ¿no? Es muy difícil tomarse ese tiempo, invertir ese tiempo, que es sumamente importante, es clave, ¿no? Hacer un diagnóstico en relación a cómo son nuestros números, a qué diversidades estamos incluyendo, es decir, quiénes son la parte de nuestra propia estructura. Eso ya de por sí es difícil, mirar los propios números y después abrir la puerta a consultar a las personas con las que trabajamos cómo se sienten, también es muy difícil. Uno tiene mucho miedo a recibir quejas, que básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos queriendo escuchar a ver quiénes son los que se sienten incómodos dentro de nuestro espacio de trabajo. Y eso nos presenta un cierto desafío, porque si yo abro la puerta a preguntar, significa que estoy tomando el compromiso de después tomar alguna otra acción. Entonces, en lugar de quedarnos en lo poderoso de la herramienta, en general suele haber más resistencia. Esto es re interesante porque entonces quienes lo pueden hacer o son organizaciones que vienen trabajando la temática y la vienen masticando, y entonces es como que llega un momento, un punto, digamos, un punto crítico desde el lugar muy positivo, ¿no? Es decir, estamos preparados culturalmente para abordarlo desde este punto de vista, o por el contrario, alguna situación que desata la necesidad imperiosa de tener que hacer un diagnóstico de este tipo, ¿no? Una situación de violencia laboral, por ejemplo, una situación que trasciende y nos para frente a ese desafío. Porque hay algo muy importante que venimos como también diciendo, tiene que ver con el objetivo de las diversidades, de hablar de este tema y de trabajarlo internamente como organización, aparte del valor para la organización, es porque estamos mejorándole la calidad de vida a alguna persona que de otra manera no accedería quizás al trabajo, no tendría la posibilidad de desarrollarse. Es decir, estamos hablando de derechos humanos, en el fondo, ¿no? Entonces es muy interesante porque es también poder asumirlo desde ese lugar. Hay un punto ahí que me parece interesante que acabas de decir y que lo enlazo con el propósito que recién comentaba Celeste. Es un para qué, es cómo le mejoramos la calidad de vida a las personas que trabajan con nosotros, que están dentro de nuestra comunidad, e incluso me animaría a ir un poco más allá. No es solamente dentro de nuestro ecosistema, como si fuera fácil, ¿no? Pero digo, es también la cadena de valor, el ecosistema en el cual a su vez intervenimos, ¿sí? Con aliados, con otras organizaciones, con personas y con clientes que trabajan con nosotros, ¿no? Totalmente, esto que decís es clave. Hay muchas instituciones que lo toman como parte de sus planes, como esto de incidir en su cadena de valor, ¿no? Entonces, contarle a nuestros proveedores y contarle a nuestros clientes qué es lo que estamos haciendo. A veces también en algún tipo de empresas es hasta exigir que con quienes sean nuestros proveedores tengan que trabajar con determinadas temáticas, que tengan determinados protocolos, determinadas políticas. Entonces, esto trasciende lo que yo hago como institución. Y hay hay temas a veces que pasan en algunas industrias, no en todas, que hay como un efecto contagio, ¿no? Si una organización dentro de una industria o dentro de un sector lo empieza a hacer, entonces todo el resto que está dentro del sector se siente en la necesidad de también hacerlo. Esto que vos preguntabas, ¿no? ¿Cómo es que empezamos? Muchas veces se empieza copiando en un buen sentido, ¿no? Nos inspiramos de otro, es decir, ¿por qué? Porque si también hay movimiento dentro de los empleados y las empleadas,
hay una cuestión generacional que se está buscando instituciones que sean más diversas, que sean más auténticas. Esta palabra que dijiste a mí me encanta, ¿no? Que sean más auténticas. Y esto que no es que solamente buscan las nuevas generaciones, los que somos más mayores también, ya nos empieza a preocupar más, a sentirnos incómodos en determinados, como con determinados mensajes que antes no nos sentíamos incómodos. Entonces, este efecto contagio dentro del mismo sector es sumamente interesante y muy poderoso, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, cuando una institución lo está haciendo y ya se siente confiada para empezar a contarlo, que lo cuente, que vaya a espacios, que lo publique, ¿no? Que publicite lo que está haciendo, no para venderse solamente y trabajar su marca ampliadora, sino también por el efecto que tienen otros, ¿no? En otras instituciones, decir, yo también quiero ser vista de esa manera o percibida de esa manera. Déjame ir con Juan Manuel porque lo veo que asiente cada vez que vos estás hablando e imagino que ve identificación en varias cosas, pero a su vez seguramente los desafíos que representó para una organización como la Unión Industrial crear un departamento específico. ¿Cómo fue que llegaron a ese departamento para empezar a abordar con las empresas asociadas diversidad, minoría, inclusión? Es interesante el camino que recorrimos porque, como bien decían Emilia y Georgina y Celeste también, por ahí género es la puerta de entrada para el tema. Teníamos una demanda concreta de crear un departamento de género porque en la industria el empleo femenino es el 19% solamente. Entonces la brecha de género y la brecha salarial de género es algo muy evidente. Entonces un tema, como bien dicen, candente y que está en agenda. Había una necesidad de abordar esa temática, pero a la vez teníamos otro eje que es empezar a trabajar con el tema ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como saben, se basan en 5 pilares que le llaman las 5P. Básicamente nosotros siempre nos enfocamos en el que es prosperidad, pero y planeta también, que es la parte medioambiental, y había un eje que es el de personas, que si bien hay muchas empresas que están trabajando en eso, no lo teníamos institucionalizado. Entonces vimos una necesidad de combinar estas dos demandas y hacer no un departamento de género, sino un departamento de inclusión, género y minorías. Teniendo en claro que si bien hoy el tema género es el tema urgente y el tema que está en el candelero, no es así necesariamente incluso en todo el mundo. OIT, por ejemplo, en África trabaja mucho el tema de SIDA, de inclusión de personas con SIDA. El tema de religión o de inclusión de minorías en Europa es un tema importante. Entonces, en distintos contextos, los temas que están en el tope de agenda se van modificando. Quisimos ser lo más amplio posible, cruzar esta demanda de la ODS y viendo un poco en retrospectiva, yo creo que el gran cambio, acá estaban hablando recién de los caminos que se van desarrollando. Yo creo que tomándolo como un síntoma, no como una causa, pero sí como un síntoma, las normas ISO, no sé si recuerdan, unas normas de certificación que sirven para las empresas para, de alguna forma, encuadrar procesos de cambio. Tuvieron un cambio muy importante en el año 2015, modificaron el enfoque a los clientes a enfoque en partes interesadas. Fue una forma de mostrar que la empresa ya no podía ser una caja negra que tomaba recursos y daba productos o daba trabajo, etcétera, sino que tenía que empezar a ser más permeable hacia el resto de la sociedad y empezar a permearse con esos temas. A partir del año 2020, el foro de Davos también empezó a hablar de capitalismo de partes interesadas. Pero yo creo que son todos síntomas que muestran un retorno de la empresa a ser un actor social importante y no un segundo, digamos. Un poco lo que se veía a principios del siglo pasado, tenemos muchos pueblos en Córdoba que han crecido en base a una empresa, pensemos en Arroyito, por ejemplo, que eran actores sociales importantes. Bueno, yo creo que a fines del siglo pasado las empresas pasaron a un lugar más de proveedores, un lugar más económico y menos social, que lo estamos recuperando y creo que también la pandemia ha sido un catalizador para eso, ¿no? La gente ha empezado a replantearse un poco propósitos, si estaban cómodos en el lugar, se empezaron a dar conversaciones más honestas adentro de las empresas y eso ha generado el ámbito también para que estas discusiones, que de nuevo en el ámbito industrial en muchos casos no se daban, se empiecen a dar y ahí identificamos nosotros como el primer objetivo sensibilizar, abrir dentro del ámbito de las empresas de WIC que se empiece a dialogar sobre el tema, a sacar miedos, porque hay miedos, hay dudas, hay términos que son ambiguos. Bueno, recién Georgina decía que cuando uno le pregunta a sus equipos de trabajo, también se enfrenta eventualmente a incomodidades, ¿sí? Correcto. Y supongo que ustedes también, cuando les preguntan a las empresas asociadas, se enfrentan a ese tipo de reacciones o de incomodidades o de no saber cómo abordarlo. Y quiero concentrarme en esto.
¿Está en la agenda de las industrias este tema o no? Bueno, es interesante eso porque en Argentina uno dice, estamos un montón de emergentes que nos tapan del día a día, de lo urgente, y nos imposibilita por ahí planes a largo plazo, pero yo lo retomo de nuevo, creo que pasa lo mismo que pasó en su momento con las ISO. Está hoy en la agenda porque son formas de modificar culturas, no solamente por incluir gente, sino son los procesos de cambio que en este siglo van a hacer lo mismo que hizo la calidad en el siglo pasado, movilizan procesos de cambio y sacarte de la zona de confort de las industrias. Nosotros empezamos a trabajar con un trabajo que nos subvencionó en parte ADEC, con un relevamiento en algunas industrias. Tiene 3 etapas, una etapa de capacitación y sensibilización, un trabajo de relevamiento y de relevamiento de buenas prácticas en industrias de Córdoba, que hay desde multinacionales hasta pymes, y una tercera parte que yo creo que es la clave de todo, que es generar una mesa de gobernanza en la cual participe la industria y participen los actores de la sociedad civil. Porque acá hay algo claro, se está trabajando un montón en inclusión, hay un montón de ONG, de instituciones de la sociedad civil trabajando, y por otro lado tenés la demanda, que son las empresas, y hay una total desconexión entre ese mundo de la demanda de trabajo y la oferta de trabajo, digamos, de minorías. Entonces vamos a tratar de suplir ese gap, que creo que es el ámbito donde se puede empezar a mover el tema. Digamos. Bien, ya nos vamos a meter de lleno en eso. Estamos en una transmisión vía streaming a través de la plataforma de La Voz, desde Córdoba, de los Andes, desde Mendoza y de Vía País, desde Buenos Aires. Estamos en el ciclo Voces que Suman, repensando la diversidad junto con la inclusión. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, búscate un café, renová el mate. En un ratito volvemos, estamos charlando con especialistas y ejecutivos que nos están dando sus visiones, pero también lo más rico, ¿no? Que es la experiencia y los aprendizajes en esto de gestionar la diversidad en sus organizaciones y empresas. En un ratito volvemos. Bueno, ya estamos de regreso por las plataformas de La Voz, de los Andes y de Vía País, con el ciclo Voces que Suman. Estamos repensando la diversidad y la inclusión. Y antes de seguir con la charla, les queremos compartir un testimonio. Es el de Julia Urquiza, una emprendedora que nació en Ucacha. Ucacha es una localidad en el sur de la provincia de Córdoba. Vino acá a Córdoba, después a la capital, a estudiar diseño industrial en la Universidad Nacional. Y en 2008 empezó con un emprendimiento propio de indumentaria para bebés y para chicos, que se llama Paco Peco, que en el arranque no fue lo que es hoy, ¿sí? Hay ahí un proceso de transformación que experimentó para llegar a prendas inclusivas, por ejemplo, que tienen diseños en braille o en pictografías o para dibujar. En fin, un proceso de transformación que no lo quiero contar yo. Quiero que la escuchen a Julia Urquiza, cómo fue ese proceso para transformarse y para ir a un tipo de empresa y de organización con una propuesta diversa e inclusiva. Paco Peco comienza a ser inclusivo hace 12 años aproximadamente, cuando conocimos a una vecinita, Abril, es una nena con síndrome de Down. Llamamos a los vecinos para que sean modelos para la campaña de fotos de Paco Peco, y obviamente que ella también la llamamos. A todo el mundo le pareció como algo raro, algo que no era común. A nosotros nos pareció que debía ser,
que todos, y sobre todo los niños, debían estar representados en la comunicación de las marcas. Desde ahí que empezamos a hacer visible la discapacidad y a elegir a nuestros modelos mediante sorteos. Decimos que todos somos lindos. Después de unos años se nos ocurrió hacer talleres reales y amplios, porque había niños y niñas de 8 o 9 años que tenían que usar prendas de adulto porque las prendas de indumentaria infantil no les entraban, y bueno, seguían siendo niños. Entonces por eso decidimos hacer talleres amplios y reales. Al cabo de un tiempo, a mi hermana Lucía, que es publicista, se le ocurrió hacer prendas con braille y lengua de señas. Ese fue un momento muy importante porque empezamos a conocer muchas personas que trabajan con inclusión, con fundaciones, con universidades. Es como una cosa fue llevando a la otra, cada vez querés hacer más. Actualmente estamos haciendo inclusión laboral y trabajamos un montón para que no sea más raro y sea parte de esta sociedad. Cuando comenzamos, empezamos a hacer 5 remeras, esto fue hace 14 años. Actualmente tenemos más de 140 artículos, vendemos en toda Argentina y hemos exportado a Chile, Uruguay, Ecuador, a Puerto Rico. Queremos seguir creciendo, queremos no solamente compartir nuestro modelo de negocio, sino también decir que además de indumentaria, estamos compartiendo y diseñando un mensaje que es hermoso. Mirá vos, hay algo muy interesante en esto y linkeaba con lo que contaba Celeste respecto del proceso que vivió Santex, que es encontrar un propósito. O sea, de repente hubo un propósito, hubo un incentivo, se encontró un propósito y sobre eso se construyó una propuesta de valor diversa e inclusiva. Quiero ir con Emilia para preguntarte, Emilia, en este proceso de transformación en el cual están inmersos, porque uno imagina la transformación, es muy difícil saber cuándo termina, ¿sí? Pero lo pensemos como el proceso que están realizando. ¿En qué cosas ustedes empiezan a notar que la gestión de la diversidad y la inclusión está dando resultados concretos? Recién hablabas de encuestas, recién hablabas de testear qué piensan los equipos de trabajo. Contame cómo es que están observando los resultados del proceso de transformación. Buenísimo. Mira, ahí yo creo que hay varios puntos, ¿no? Por un lado, esto de que hablábamos antes, que la gestión de la diversidad y la equidad y la inclusión es un proceso que lleva tiempo, entonces ya vemos varios avances, resultados, testimonios de personas que nos dicen, nada, cómo aprendieron o crecieron, no solo profesionalmente, sino personalmente también desde que empezamos a trabajar estos temas y habilitar las charlas y las conversaciones de temas que por ahí antes no estaban siendo parte en el día del trabajo, en el espacio de trabajo, ¿no? Y por otro lado, iniciativas que empiezan a surgir, ¿no? Como más allá de lo social o de lo emocional que impacta en cada persona, también iniciativas que impactan en el trabajo y en el modelo de Naranja X. Por ejemplo, no sé, el año pasado, un equipo, a partir de que empezamos a elaborar estos temas y a traerlos al frente, también empiezan a surgir equipos como el de marketing, que empieza a transformar una iniciativa que todos los años tienen que ver, no sé, hablando también de prendas, ¿no? Como traían ahí en el video. ¿Cuáles son las prendas que tenían que usar nuestros colaboradores y colaboradoras en todo el país? Antes estaba el modelo femenino y el masculino, ¿no? Y cada uno podía elegir dentro de esos modelos qué ponerse. Hoy, el año pasado, se lanzó la primera vez una cápsula de prendas sin género para cada colaborador y colaboradora, que cada uno puede elegir qué prenda usar, más allá de si es mujer, si es varón o si es cualquier identidad de género. Y por otro lado también se ampliaron la gama de talles, ¿no? Como antes uno por ahí tenía que pedir un talle especial, si tenía un talle menor o mayor al que estaba en la tabla. Hoy hay muchos más talles para todas las personas y esto creo que impacta por un lado en las personas, ¿no? En las que tienen que usar esa ropa todos los días, en sentirse también que pueden expresarse como ellas quieren y sentirse cómodas sobre todo, pero también en el mensaje, ¿no? Que da un elemento como es la indumentaria hacia afuera, hacia las personas y hacia la sociedad en general. Entonces hay iniciativas que van surgiendo en distintos rincones de la organización que por ahí no eran pensados o planificados por el equipo de diversidad y de repente surgen y está buenísimo ver cómo el impacto es contagioso, ¿no? Como llega a nuevos rincones o cada vez más hacia productos o servicios. Esto antes que preguntábamos de
de preguntar a la gente. Bueno, ahora estamos preguntando también hacia distintos lados. Bueno, cómo preguntamos a los proveedores o a los clientes cómo se sienten en su día a Bien, día. quiero ir ahora con Celeste, algo parecido para poder entender también cómo ha sido este proceso. ¿En qué etapa creen que están, digamos, en este proceso de transformación? Siempre en esta mirada de un cambio cultural, pero con el foco en diversidad e inclusión. Yo creo que estamos en el camino, no sé en dónde, porque me parece que no se termina nunca. Estamos, lo bueno es, o lo satisfactorio es que estamos cada vez en un lugar distinto. Yo siento que vamos avanzando. Esto, por ejemplo, yo contaba como un hito que el año pasado lanzamos nuestro primer reporte de diversidad, cultura e inclusión. Eso para nosotros fue un hito muy grande. Este año nos posiciona y nos prepara para hablar internamente de otra forma. El reporte para nosotros fue una foto nuestra. ¿Qué significa, perdón, ¿qué significa hablar internamente de otra forma? Nosotros, a partir del reporte, que es una foto de la comunidad interna de Santex, de los colaboradores, nosotros hicimos consultas sobre discapacidad, identidad de género, discriminación, un montón de preguntas que en general son todos temas, podríamos decir, sensibles. Y después de hacer esa encuesta hicimos el reporte. Ese reporte lo dimos a conocer en una presentación, abrimos todos los resultados y fue mirarnos a nosotros mismos de otra forma. Entonces ver cómo es realmente la composición de nuestra empresa. Hay datos que ya sabíamos, por ejemplo los vinculados a mujeres o a generaciones, me refiero a edad, y hay otros datos que sorprendieron entender que había personas con discapacidad dentro de la empresa y por ahí no estaba tan identificado, un montón de discriminación, cómo nos sentíamos en relación a ciertos temas. Por ejemplo, surgió el tema del humor, de los chistes, y que por ahí salió como uno de los primeros, las primeras causas de incomodidad, ofensa o discriminación, el humor. A ver, nosotros somos una compañía que yo creo que desde siempre tiene buen clima de trabajo, pero por ahí yo digo, el buen clima de trabajo, la horizontalidad, la camaradería, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la inclusión, ¿no? Entonces, bueno, nos permite decir, bueno, somos todos amigos, hay buen clima y todo, pero hay gente que se está sintiendo de esta forma por esto. Entonces esos chistes, bueno, los volvamos a repensar, por ejemplo. Entonces eso para nosotros fue mirarnos de otra forma, tomar otro punto de partida, al mismo tiempo decir, bueno, a partir de esa encuesta, decir, bueno, queremos trabajar con adultos mayores y con discapacidad, además de con género, y juntos con los colaboradores empezar a diseñar esas prácticas o esos nuevos planes de acción. Georgina, mientras las escuchaba a las chicas pensaba, y por eso recurro a vos, si puede haber organizaciones o empresas que se sientan o se autoperciban diversas ya, es decir, que se pongan la medalla de que son diversas e inclusivas. Poder haber ahí, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo que sin que sean reales es otra cosa. A mí me gustó mucho como lo dijo Celeste, que estamos en un camino y no sabemos hasta dónde llegar, ¿no? Porque el desafío que tiene este camino de repensar las diversidades, el pensar desde la equidad y desde la inclusión, es que tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo muy desigual, un mundo donde no todas las personas han tenido las mismas oportunidades para desarrollarse, para ingresar al mercado laboral y desarrollarse dentro del mercado laboral, y donde, esto lo quiero resaltar porque viene apareciendo, ¿no? Digo, el género atraviesa siempre. Quiero decir, trabaje el tema que trabaje el género, siempre es un tema. Es decir, no va a ser un tema que va a dejar de estar en la agenda hasta que las mujeres en su conjunto estén insertas laboralmente en el mismo nivel y al mismo nivel, quiero decir, de tasa de actividad o tasa de ocupación que los hombres en nuestra comunidad, ¿no? Y lo digo de manera binaria porque no hay datos todavía que incluyan otras identidades de género como las identidades no binarias, que en nuestro país debería ser obligatorio porque tenemos la ley que las reconoce. Entonces, hago toda esta introducción para esto que vos decías, la importancia de tu pregunta, ¿no? ¿Quién se siente realmente diverso? ¿Qué estructura social tenés que tener dentro, o representación, o demografía?
dentro de estructura que digas que vos estás representando la comunidad donde estás, ¿no? Y ahí tomo algo que Celeste al principio estaba comentando de cómo desafíos se plantean, de que si yo brindo servicios en determinadas comunidades, esas comunidades las tengo que tener representadas. Y por otro lado, que tiene que ver con lo que están recién también tanto Emilia como Celeste comentando, que es cómo se sienten, ¿no? No es solamente que esas personas con discapacidad, que vengan de otros niveles socioeconómicos, que vengan con otras trayectorias educativas, estén trabajando en nuestro espacio de trabajo, sino que sientan que son respetadas en su individualidad, que puedan ser quienes son, que no hay ningún chiste, comentario que pase dentro del entorno laboral que menosprecie su participación, ¿no? Y esto es clave porque digo, trabajamos sobre, hoy no se puede decir nada, se puede decir mucho, lo que pasa es que el desafío es no ir al espacio común, ¿no? El chiste es todo. Un chiste que está justamente yendo en contra de algún tipo de categoría social, aunque sea sin intención, lo que hace es seguir naturalizando otro tipo de violencia, seguir naturalizando una desigualdad. Entonces hace todo a la inclusión el cómo nos tratamos, ¿no? Y la importancia de este tipo de iniciativas, de preguntarle a la gente y de indagar específicamente a ver cómo se sienten, también nos habilita a decir, cuando antes hablábamos del clima laboral, teníamos el 80% de las personas en nuestra empresa se sienten cómodas, ¿no? ¿Pero qué esconde ese 80% que es altísimo? ¿Cómo está compuesta nuestra organización? ¿Son mayoría varones o mujeres? ¿Son mayoría de personas heterosexuales o homosexuales? ¿Son personas que tienen o no tienen discapacidad? Es decir, cuando empezamos a andar, nos damos cuenta que hay grupos de personas que quizás en nuestra institución no están tan representadas y por lo tanto sus respuestas no pesan para sentirse cómodas o representadas dentro de este espacio, ¿no? Bueno, hay varias cosas, perdóname. Un poco las ramas, perdón. Sí, dale. No, te quería decir, hay una pausa, hay varias cosas que me están dando vueltas. Una tiene que ver con esto que dijiste de la agenda de género, que es muy fuerte, efectivamente, y que va a seguir impulsando. Y te quería preguntar sobre esto porque fue algo que el año pasado, cuando hicimos también un panel para repensar la diversidad, surgió, y es el tema de los cupos. Los cupos vistos como una discriminación positiva, digamos. ¿Qué evaluación se puede hacer de esta política de cupos? ¿Cuán positivos son, efectivamente? O si ya hemos llegado a un momento de maduración que tenemos que transformarlo en otro tipo de herramienta o con otro tipo de incentivo. Es pregunta, ¿no? Perfecto. Mira, los cupos llevan años en instalarse. ¿Qué quiero decir? Desde nuestro punto de vista de Grow, son súper necesarios. Lo que vienen a hacer un cupo, en este caso de discriminación positiva, es saldar una deuda histórica a un colectivo de personas que de otra manera si no ingresaría, ¿no? Sean mujeres, sean personas trans en el espacio público, sean las personas no binarias, sean las personas con discapacidad, sean las personas afro en países como Brasil. Digo, depende de la problemática social, lo que hace el cupo es saldar una deuda. Y la intención es que duren tanto como sea necesario en función de que la cultura cambie. Digo, cuando vos ya no tenés un estereotipo, un sesgo en relación a un colectivo que te permita incluirlo laboralmente en la misma medida y proporción que otro colectivo que no la tiene, bueno, ahí vos podés sacar el cupo. Digo esto como dato de color, ¿no? Los países nórdicos son los países que han tenido cupo desde hace más de 30 años, y la discusión recién está tomándose ahora, a ver si es momento de sacar el cupo o no, ¿no? El cupo de ellos tenía que ver con acceso a las posiciones de poder, porque era donde en general las mujeres no accedían. Es decir, la tasa de participación a través de las licencias de paternidades extendidas lograron igualar, casi igualar, no hay ningún país que la tenga exactamente igual, pero son como muy poquitos puntos porcentuales de diferencia, pero no así en las posiciones de poder. Digo, tarda, y después de 30 años todavía no se puede sacar. Así, ellos llegan a la conclusión de que es necesario seguir sosteniéndolas porque si sacan van a ver que el número va a bajar. Bien, quiero ir con Emilia para preguntarle, en medio de este proceso, qué está pasando con los líderes, ¿no? Porque a los líderes, y entendiendo esto como las personas que están frente a un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, les toca también bajar la visión y la mirada de la organización frente a la diversidad y gestionarla en el día a día, ¿no? En la práctica. ¿Cómo es que los líderes también se están transformando? ¿Qué tipo de buenas prácticas, qué tipo de experiencias hay para que esas personas puedan integrarse? ¿Y cuán preparado, y esto es un 2 por 1, y cuán preparado estamos como para empezar a gestionar líderes de minorías, por ejemplo, ¿no? Tener líderes trans, por ejemplo, porque estábamos hablando de tener cupos de personas
pero ya estamos pensando, o yo digo, ¿por qué no pensar también en líderes de ese tipo? El liderazgo es clave para todo esto porque hay muchos estudios, ¿viste? Muchas veces decimos los equipos diversos son más innovadores, pero ¿qué pasa? No, yo creo que no es yo creo, está demostrado que no es un sí o sí, ¿no? Cambia mucho el liderazgo que esté generando los entornos para que esa diversidad se exprese y para que también puedan trabajar en común, ¿no? Las personas sumar sus diferencias, pero también encontrar puntos en común o un norte en común que nos permita colaborar y trabajar en el día a día, ¿no? Entonces, el liderazgo para generar esos entornos de confianza, espacios seguros, es súper clave. En nuestro caso, en Naranja X, por lo menos, hay muchas ganas de aprender, ¿no? Vemos líderes que nos piden seguir aprendiendo y eso está buenísimo porque la gestión de la diversidad es un aprender constante, ¿no? No es que, como decían antes las chicas también, no hay un punto de llegada, creo, y todo el tiempo, como la sociedad va avanzando, van apareciendo o vamos viendo nuevas barreras que antes no veíamos, ¿no? Entonces, el aprendizaje es clave. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos unas jornadas de capacitación para líderes enfocadas en diversidad, equidad e inclusión, donde vamos a trabajar en sesgos, donde vamos a trabajar en entornos seguros, donde se van a poner en juego esas habilidades también, porque ellos y ellas son las que están en el día a día, ¿no? De las personas para que las miradas se puedan expresar, para que el disenso también aparezca, ¿no? Muchas veces es difícil que surjan como los conflictos buenos en los equipos y está visto como malo cuando hay una mirada que disiente o que muestra algo contrario. Entonces, cómo hacer espacio para eso que nos cuesta es parte y es importantísimo. Buenísimo. Y con respecto a líderes, minorías, también es importantísimo porque también uno no puede reconocerse o no puede verse creciendo cuando tampoco está generado ese camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho en género. Cuando empezamos a ver mujeres líderes o mujeres ocupando roles de poder o de decisión, inspira a muchísimas otras mujeres a hacer lo mismo, a crecer, a desarrollarse, o en áreas como, por ejemplo, la tecnología, que tradicionalmente son más masculinizadas. Empezar a ver nuevos modelos ayuda a que sigan también abriéndose caminos para muchas más personas y comunidades. Absolutamente. El tiempo se pasa volando, es increíble, pero quiero aprovechar los últimos minutos que tenemos de conversación para poder armar lo que acostumbramos a hacer nosotros en cada panel, que es una caja de herramientas. En esa caja de herramientas invitamos a cada uno de ustedes a que nos ayuden a colocar claves de este tema que estamos hablando, que sirvan a las personas que nos están viendo para poder trabajar este tema de la diversidad. Y quiero comenzar por Juan Manuel. Juan, ¿qué crees que son, y desde el ámbito en el que vos también estás trabajando, ¿no? Herramientas claves para poder armar esta cajita de herramientas sobre diversidad e inclusión? He escuchado muchas cosas interesantes, pero creo que todas giran acerca de una palabra que dijo Celeste al principio, que es mindset. ¿Bien? Creo que, de nuevo, haciendo un paralelismo, creo que ese mindset que las empresas en algún momento ponían en el tema de la calidad, hoy lo están poniendo en el tema de abrirse a la sociedad. Es fundamental que ese mindset venga de nivel estratégico, o sea, que ese cambio de mentalidad venga de los niveles más altos de la organización. Lo mismo que pasa con la ISO y calidad. Creo que ese es el camino, que hay que arrancarlo con la sensibilización y con instaurar estos temas, estas conversaciones honestas dentro de las organizaciones, porque por ahí arrancamos hablando de la organización hacia afuera como una forma de las empresas de incluir a ese mundo diverso, y terminamos conversando de conversaciones dentro de las empresas, y acá no se mencionó, pero hay un convenio, el 190 del OIT, que hace poco hemos suscrito a Argentina, que habla de las violencias en lugares de trabajo, que es un poco el tema de los que conversaban, y hay mucho trabajo para hacer dentro de cómo hoy las organizaciones ya están construidas, para cambiar esa forma de pensar, esos mindsets, para recién después empezar a abrirse, digamos. Hay un proceso. Y hago otra referencia que acá no se hizo, pero creo que muchas de las empresas de Córdoba, sobre todo las pymes, han trabajado eso con el tema de los trabajos sobre empresas familiares. Hay un gran componente de empresas familiares en las pymes cordobesas, y hace años que se viene trabajando en el tema de protocolos familiares y el tema de disminuir también la brecha de género dentro de las familias propietarias de las empresas. Creo que ese ya es un camino que empieza a cambiar los mindsets para que esas empresas estén preparadas para abrazar diversidad. Así que si fuera una herramienta para poner, es mindset estratégico. Está perfecto, buenísimo. ¿Celeste? Bueno, yo creo
suscribo obviamente, y diría que en ese sentido, ya le agrego una cosita, es ese mindset estratégico implica, coincido que tiene que bajar desde la cúpula, desde la dirección, pero también atravesar toda la organización y todos sus procesos. Entonces, así como las organizaciones cada vez más miden cosas, usan datos, disponibilizan datos, todo lo que hablamos sobre diversidad, inclusive sobre personas, también puede medirse. Entonces, si medimos, lo podemos gestionar y lo podemos mejorar. Entonces, yo le agregaría eso, me parece súper importante. Y para la caja de herramientas, 2 cosas. Yo creo que es abordar este proceso o abordar el tema de diversidad como un proceso de aprendizaje con mucha transparencia y humildad. Yo creo que no lo dijimos hoy, pero es un proceso difícil, es un proceso doloroso, nos obliga a cambiar paradigmas, a reinventarnos, a quedarnos offside muchas veces, salir de nuestra zona de confort, todos, o sea, los colaboradores, los líderes, el que propone, el que recibe. Hay muchas posibilidades de hacer las cosas, de equivocarnos, ¿no? Porque estamos aprendiendo a nivel comunidad o sociedad y a nivel organización. Entonces, yo creo que abordarlo como un proceso de aprendizaje, tener la humildad para frenar y decir, bueno, sí, ok, esto lo hicimos mal, lo revisamos, lo encuestamos, no nos salió, esta era nuestra intención, y bueno, y meter la pata, dijimos, en vez de decir personas con discapacidad, lo dijimos de otra forma, pero bueno, tenemos como muchas chances de equivocarnos y eso también hay que decirlo. Y no todas las personas de la organización están en el mismo lugar, entonces, ya sean en una posición de liderazgo o no, bueno, por ahí hemos sido interpelados de distintas formas por las diversidades y estamos en distintos espacios. Entonces, lo importante es, bueno, reconocer este proceso de aprendizaje que no termina, como decíamos antes, y abordarlos. Yo creo que hasta no estar implicados cada uno de nosotros en primera persona, es difícil poder estar listos, ¿no? O sea, vamos a estar listos o nos iremos preparando en la medida que vayamos experimentando y vivenciando ciertas cosas, vivenciando errores, vivenciando transformaciones en vidas de personas o transformaciones en colaboradores que antes se comportaban de una manera y ahora tienen un cuidado determinado porque bueno, tienen otra mirada sobre los otros. Y la otra herramienta para la caja, por ahí las alianzas. Trabajar en redes y alianzas, en esto que yo decía que no es fácil para las empresas por ahí implementar ciertas temáticas, más allá de la parte cultural y conceptual o simbólica, a la hora de pasar a la práctica y de restablecer procesos, porque tenemos que armar procesos de vuelta o adaptarlos y demás, es un proceso difícil, no es fácil. Entonces, aliarnos con especialistas, con organizaciones, con otros que ya lo hicieron, me parece que también es clave y hace el camino más llevadero y también más rico, ¿no? Porque uno se va enriqueciendo de lo que otros ya vivieron o de lo que otros, bueno, saben, ¿no? Se especializan. Clarísimo. Emilia, ahora tu turno. Te pido que nos ayudes también con tus herramientas para poder armar esta caja. Genial. Bueno, creo que le pondría un +1 a todo lo que dijeron Celeste y Juan. Y por ahí retomo esta palabra que salía al principio, que trajiste Daniel y Celeste, que es el coraje. Y en este sentido creo que es el coraje para ver también lo que duele, ¿no? Lo que le duele a algunas personas que son parte de las organizaciones, lo que nos duele como sociedad, y animarnos también a hacer paso para que dejar de lado como algunos privilegios que nos da miedo a veces perderlos, pero bueno, si se suman nuevas personas, nuevas miradas, no significa que vamos a perder privilegios, sino que creo que todos ganamos, ¿no? Todas las personas ganamos y es como hacer ese espacio para nuevas miradas. Perfecto. Georgina, cierro con vos para poder culminar esta caja de herramientas. Dale, perfecto. Creo que solamente ordeno lo que dijeron, porque no sé si hay mucho más para sumar, pero me pareció interesante cuando Celeste contaba lo del propósito de la organización, ¿no? Entonces, tomar un valor de la institución, tomar la misión de la visión, o la visión, como poder alinear esta agenda a la agenda de la institución es clave para que después sea sostenible a lo largo del tiempo. No es una agenda en paralelo, es una agenda que atraviesa, que nos hace mejores como sociedad y como organización. Entonces, es sumamente interesante encontrar
o apalancar sobre aquello que institucionalmente nos hace sentido como institución, o es nuestro corazón, o es nuestro ADN, como lo llamemos, para que esto se apalanque y tenga otro tipo de sinergia. Y en este sentido me parece clave la responsabilidad institucional de los líderes y las líderes. ¿Qué quiero decir? Si nosotros como institución tomamos este compromiso, no nos podemos permitir líderes que vayan en contra de esta agenda. Entonces hay que darle las herramientas para que nos acompañen, porque si van en contra de esta agenda es como que van en contra otra vez de nuestro ADN. Entonces digo, este es un tema que duele, es un tema que molesta, es un tema que incomoda, entonces me parece clave también ser como auténticos y honestos en este sentido, ¿no? Me encantó lo de los privilegios que contaba recién Emilia, porque es cierto, hay que revisar nuestros propios privilegios, todos desde los distintos niveles dentro de la organización, ¿no? Y entender que así como uno llega a un espacio porque ha tenido privilegios y eso no está mal, bueno, ¿qué hacemos con aquellas personas que no los tienen? ¿Cómo hacemos? De eso se trata el apalancar y la equidad, ¿no? De atraerlos. Y sí me parece interesante de tomarlo como una inversión. Es una inversión de tiempo y es una inversión de dinero. Es una inversión. Entonces, obviamente hay que ir modulándola en función de cómo estamos como institución, pero no es algo que uno, porque tiene la intención, sucede, ¿no? Hay que dedicarle muchas horas, esto de las alianzas también, esto de pensar, de analizar, de entendernos, de medirnos, y la última que sumaría es aprender del error, ¿no? Como nos vamos a equivocar, porque es parte del proceso, y está bien. El tema es poder auténticamente decir, bueno, esto lo hicimos de esta manera, no nos funcionó como esperábamos, tratar de entender por qué y modificarlo. Quienes tenemos que tener coraje somos las organizaciones, no le podemos pedir coraje a la persona individual que quiere entrar a nuestra organización, ¿no? Somos nosotros como institución quienes tenemos el poder de cambiar esta realidad, de cambiar las reglas de juego y de repensarnos y resignificarnos. Buenísimo, me encantó el concepto ese de inversión. Soy medio cuadrado en esto, voy a hablar medio casi en términos económicos, pero como toda inversión tiene sus riesgos, tiene sus costos, ¿no? Estos dolores de los cuales hablábamos. Pero está claro que en la apuesta, por el mediano y el largo plazo, hay una ganancia infinitamente mayor del punto de partida en el cual estábamos, y creo que ese es justamente el camino a trazar. Georgina, te agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy para ayudarnos a repensar la diversidad. Un placer estar acá, un placer escucharlos también, y bueno, todo espacio es un espacio de aprendizaje, ¿no? Todas estas conversaciones. Buenísimo. Emilia, muchísimas gracias también por estar acompañándonos hoy. Tal cual, gracias a ustedes y gracias a cada uno y cada una, que me llevo también muchos aprendizajes e ideas nuevas, así que un placer. Buenísimo, esa era la apuesta. Celeste, gracias por acompañarnos hoy aquí de manera presencial. Gracias a vos, Daniel. Gracias a todos. Juan Manuel, también muchísimas gracias por sumarte. Muchas gracias, muy agradecido de haber tenido un ámbito para hablar francamente y poner los temas en agenda, que creo que es el paso que estamos dando. Exacto. Y a ustedes también, quienes nos estuvieron acompañando desde la plataforma de La Voz, como también desde la plataforma de Los Andes, desde Mendoza, o de Vía País, desde Buenos Aires, también en nuestros perfiles en redes sociales. Volveremos dentro de un mes también para encarar otro tema, para repensar otro tema, que en este caso será el trabajo, y con el foco puesto en la formación de los talentos, ¿sí? Los talentos 2030, los talentos de hoy, que también son los talentos de mañana. Chau, gracias.